bienvenidos a este primer conversatorio de periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Tenemos el gusto de realizar este evento gracias al CIDEPUC, que nos abrió el espacio y nos está dando la oportunidad de comunicar todos estos temas con los expertos en este país. Demos la bienvenida también a un representante de la Asociación Peruana de Comunicadores y Periodistas de Ciencia y Tecnología, que esta semana está presentando y abriendo las puertas a más comunicadores y periodistas para que ingresen y estén también en esta sociedad. Y nuestro editor jefe de N+1, quien va a compartir también toda su experiencia con ustedes. Entonces, bienvenidos y las palabras del director Julio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Entiendo que vamos a conversar mucho sobre esta temática que es sumamente importante. Gracias a N+1 por haber considerado a nuestra institución para ser parte de este conversatorio. Yo la verdad solo debo dar las palabras de bienvenida, agradecimiento y también la esperanza de que la ciencia pueda ser democratizada, ¿no? Que significa que todos los chicos de colegios, chicos y chicas, no le tengan miedo y que vean en la ciencia una oportunidad, ¿no? Porque lo que ha estado pasando, creo que sin querer, se ha estado elitizando la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia es, cuando tú la elitizas, la pones lejos de la gente, entonces empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Creo que hoy más que nunca necesitamos que la ciencia y la tecnología se acercan a las personas, ¿no? Es algo que nosotros desde el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor hemos intentado muchas veces hacer con mayor o menor éxito, y qué bueno que ya hayan espacios como esos en los que podamos conversar. Bueno, nada, dar la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Listo, continuamos con la invitación de la Asociación Peruana de Comunicadores de Ciencia. Ahora sí, ya. Bueno, agradecer a Julio por el espacio que nos brindas, y sí, considero como tú que es muy importante empezar a abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que conectarse con la sociedad, y la función que hacen los periodistas y los comunicadores científicos cobra mucha relevancia para hacer eso. No solo la actividad científica debe quedarse en un sistema científico y no comunicarse. De hecho, debemos abrir estos espacios. Debemos hacer que los descubrimientos, que la actividad científica sea comunicada, y sea comunicada al público en general. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente se informe. No todos van a ser científicos, pero tenemos que lograr que haya más gente y capturar a las personas que quieren hacer ciencia, meterlos al sistema. Y otra cuestión es que los descubrimientos o la actividad científica debe ser conocida por todos. Y es una responsabilidad también científica hacerlo conocido. Los comunicadores y periodistas nos van a ayudar en eso, ¿no? Yo soy de formación biólogo y tengo una asociación que se dedica un poco a la comunicación de ciencia. Sin embargo, cuando se formó la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, nos integramos gente como Daniel, periodistas formados, y otras personas que son comunicadores, que vienen trabajando en este tema ya varios años. Debemos lograr ese tipo de asociación entre científicos y comunicadores. Y por eso estoy aquí, para hacerles la invitación de que nos unamos, que nos asociemos. Un principal problema en el Perú es la asociatividad, y así que debemos romper esa barrera y empezar a integrarnos un poco más para lograr un impacto, ¿no? O sea, somos pocas personas todavía en este sistema científico y deberíamos conocernos todos. ¿Para qué? Para sumar esfuerzos. Y bienvenidos, y si quieren saber algo más de la asociación, por favor, sean libres en contactarnos, ¿no? Tanto a mí o a Daniel. Gracias. Daniel.
Daniel Mesa, editor jefe de la revista N+1 y cofundador de la AP Ciencia. Bueno, muchísimas gracias a CIDEPU por hacer posible este conversatorio. Es importante que los centros de estudio, las universidades, ¿no es cierto?, estén disponibles también para que podamos generar estos espacios y podamos conocer los comunicadores, ¿no? En segundo lugar, agradecer también a la Asociación Peruana de Periodismo y Comunicación de Ciencia, la que hemos cofundado, ¿no es cierto?, Brian, quien les habla, también Claudia Cisneros, Bruno Ortiz, también David Castro y, si mal no me acuerdo, bueno, Adrián Díaz y Diego Suárez, periodistas y comunicadores todos, ¿no?, de formación. Por supuesto, la invitación está abierta. Gracias, Brian. Y nada, presentarme rápidamente a quienes no me conocen. Yo soy editor jefe de N+1, soy periodista. Estamos 4 años con este proyecto llamado N+1, que además de hacer cobertura y hacer seguimiento permanente a las noticias de ciencia de actualidad científica internacional y regional, pues también estamos tratando de promover estos eventos, estos encuentros en los que podamos cooperar, ¿no? Bien lo dijo Brian. Creo yo que lo que nos separa de algunas otras especies es que somos capaces de cooperar, ¿no? Entonces tendríamos que sacarle provecho a estas capacidades, ¿no? Unir los talentos, unir el conocimiento, el rigor académico con esas capacidades de comunicación que tenemos los que están en la otra tribuna, ¿no? Entonces, bienvenidos todos y esperemos que este conversatorio sea fuente de nuevas ideas y alianzas estratégicas, ¿no? Creo que la comunicación de ciencia no solamente pasa por dedicarle una parte del presupuesto institucional a enviar algunos mensajes, ¿no es cierto?, hacer algunos pequeños contenidos. Esto, y bien lo saben todos los periodistas que están aquí, esto es una dedicación de tiempo completo, ¿no? Y se requiere estrategia y se requiere mucho esfuerzo. Entonces, aquí estamos para aprender de las experiencias de todos y, ¿por qué no?, tender puentes de colaboración. Gracias. Damos el inicio a los panelistas de la primera sesión, que es: ¿debería el periodismo enfocarse en cubrir soluciones a los problemas del Perú? Vamos a averiguarlo gracias a nuestros siguientes panelistas. Muchas gracias a ustedes por darnos la bienvenida. Y tenemos a la periodista científica alemana y docente de la PUC, Hildegard Wilder, bienvenida. Marco Rinaldi, coordinador de popularización de CONCITE. Martín Tumay, editor jefe de Ciencias Online El Comercio. Vanessa Herrera, jefa de comunicaciones CIDEPU. Y Daniel Mesa, editor N+1. Este panel será realizado de la siguiente manera. Cada uno de los panelistas va a poder exponer su punto de vista acerca si el periodismo debe enfocarse en alguna de las soluciones importantes a los problemas del Perú, decirnos y hablarnos de su experiencia y trayectoria durante sus años profesionales, y asimismo, luego vamos a empezar la ronda de preguntas en paralelo para cada uno de los panelistas. Entonces, vamos a empezar con nuestra periodista e investigadora de comunicación, Hildegard Wilder, que es reportera de la revista IDEAL, es actualmente colaboradora en Perú en revistas y también escribe para diarios alemanes y suizos. Bienvenida, profesora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo 20 años cubriendo temas no solo científicos, sino de hecho empecé a cubrir y sigo cubriendo muchos temas sociales, que de ahí de hecho cada vez son más sociales y ambientales, y de ahí entra la ciencia. Entonces eso de hecho ha sido mi acercamiento a la ciencia, ¿no? El tema del periodismo de soluciones, yo les voy a contar un poco de mi experiencia, si me lo permiten.
Yo llegué en el 99 al Perú y eso fue justamente la caída de, ustedes saben, de Fujimori y el destape. Lo que entonces se pensaba iba a ser, era el caso más grande de corrupción que había en el Perú. Y a la raíz de eso también yo he sido testigo que cómo surgieron muchísimas iniciativas de lucha contra la corrupción, tanto estatales de la sociedad civil y todo. Y bueno, y hoy en día tenemos otra vez 4 presidentes presos o correligistariados, uno que se ha suicidado y todos por acusados por corrupción. Entonces, de hecho, la pregunta es si todas esas iniciativas, todo lo que se hizo, se intentó hacer, no tuvo ningún fruto. Y eso es una pregunta que yo creo que hace como medio año, que cuando me tocó escribir una nota sobre corrupción, le hice a un investigador, de hecho de ciencias sociales, en ese caso de aquí de la PUC, y le pregunté, oye, ¿hay también casos positivos donde la lucha contra la corrupción en el Perú ha tenido algún éxito? Y me dio 2 ejemplos, de hecho 2 ejemplos, y esos 2 ejemplos son la RENIEC y las migraciones, donde, de hecho, gracias sobre todo a la digitalización, ustedes, y porque muchos de ustedes saben cómo ha sido pedir un pasaporte hace 10 años todavía y cómo es hoy en día, ¿no? Ya no te pueden pedir coima, pero además se ha acelerado. Me llamó mucho la atención, además, justamente eso digamos, al mismo tiempo yo tenía una experiencia muy positiva en migraciones, que de verdad en media hora yo creo que salí con mi carnet de extranjería que había perdido, el duplicado, y lo puse en Facebook. Entonces dije, bueno, mira, esto funciona en Perú. Y que estaba gratamente sorprendida de que eso funcionaba. Y las reacciones eran de, no te lo creemos. La mayoría era de, no puede ser, digamos. Y solamente uno, yo creo que era un alto funcionario, el ministro de entonces, que le competía hacer eso. Y ya, ahora sí ves que hemos hecho bien el trabajo. Doy ese ejemplo porque creo que eso muestra dos tendencias o digamos, tendencias o riesgos que tenemos cuando hablamos del periodismo de soluciones. Primero, no estamos acostumbrados a hablar de las cosas positivas. Yo creo que ni los periodistas, pero tampoco la gente no está acostumbrado a ver lo positivo, ¿no? Entonces no lo vemos. Y la otra cosa es que el periodismo de soluciones, yo creo que, digamos, que se enfoca en lo positivo, tiene que tener mucho cuidado para no caer en la cuenta de la historia gozada de alguien que hizo ese proyecto, ¿no? Yo he trabajado mucho con la cooperación también, yo conozco la cooperación, todos los dineros que dan, y me llegan notas de prensa XX de proyectos supuestamente muy bien logrados, pero son notas de prensa, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces yo creo que por ahí, entre estas dos, digamos, bandas, se juega el periodismo de soluciones. Por un lado, de verdad, esforzarnos mucho más los periodistas, pero también las personas de verdad, ver las cosas que ha funcionado y no solamente enfocarnos en que no ha funcionado. Y de verdad, el ejemplo para mí, lo de RENIEC y migraciones, me abrió los ojos porque nunca lo había escuchado. Siempre había escuchado solamente que prácticamente la corrupción en el Perú no tiene solución. Y por otro lado, también saber, conocer y estar consciente de esa línea de no caer en simplemente contar historias bonitas de casos, ¿no? De proyectos bonitos, sino contextualizarlo y ver también, si es en la cosa de soluciones, ver también cuál es el tema sistémico, cuál es el enfoque sistémico en eso, y no quedarnos en proyectitos. Bueno, lo dejo por un momento. Muchas gracias. Vamos con Marco Rinaldi, él es coordinador de popularización de la ciencia de CONCITED, profesional italiano con maestría en gestión social y estudios de posgrado en internacionalización de la educación superior. Bienvenido, Marco. Bueno,
Gracias Tania, gracias Daniel por la invitación. Buenas tardes con todos. Bueno, ya Tania lo ha comentado. De hecho, que en la mañana que me mandaste un link del Facebook, estuve a punto de decir que probablemente tenía que decir que no a la invitación, porque decía que comunicadores y periodistas van a hablar. Yo no soy ni comunicador ni periodista. Entonces, había por ahí un primer punto que me hizo dudar, pero no quise quedar mal con ustedes. Lo que sí quisiera compartir es una experiencia de hace 1 año y medio coordinando el programa de popularización, pero en general algunos aspectos que me hacen reflexionar al respecto, ¿no? Definitivamente creo que el periodismo puede y debe brindar, por el medio de las noticias y de cómo las mismas se manejan, enfocarse sobre los problemas del país, pero no solamente con una visión negativista, aunque creo que ya sabemos muy bien que cargarnos de noticias negativas nos genera apatía, nos aleja de una visión objetiva de las cosas, nos deja perder de vista un poco el manejo de las soluciones, ¿no? Hay una soft skill que hoy en día todos los empleadores están buscando a lo largo y a lo ancho del mundo, que debería ser tan fácil de lograr, ¿no? Que es el problem solving, ¿no? Y creo que es algo que, por ejemplo, creo que el periodismo constructivo el periodismo de soluciones, entiendo que tiende a valorizar mucho, ¿no? Entonces, creo que un enfoque de este tipo en el manejo de las noticias es muy, pero muy necesario, ¿no? Hace poco se dio una campaña acá en el Perú. Bueno, y yo tengo casi 9 años acá en el Perú, soy italiano, y una noticia me llamó poderosamente la atención, de hecho que la fui a buscar, y decía algo que en el Perú hay solamente 2 donantes por cada 1.000.000 de personas. O sea que el año pasado, en 2018, 62 personas, un país de 31 millones de personas, habían aceptado dar, personas que habían fallecido evidentemente, habían decidido donar órganos. Bueno, no sé si el 100%, pero supongo que la gran mayoría eran personas que habían fallecido, ¿no? Entonces, esa estadística me parece una muestra de lo mucho que podemos hacer, en generar algo que lo decía Brian en sus palabras, el tema de generar un poco el puente con la sociedad y en general una cultura científica, ¿no? Yo creo que mucho pasa por ahí, porque según estadísticas, el 70% de los peruanos manifiestan estar de acuerdo con el tema de la donación de órganos, pero a la hora de las horas, la hora final, parece que este porcentaje de hace ya varios años está estancado, ¿no? Entonces, esto es algo que me hace reflexionar, porque entiendo que falta probablemente hacer una campaña ad hoc para esto, romper un poco de falsos mitos, demostrar todo lo que significa el poder positivo, ¿no? Un poder que puede ser tan impactante en positivo, ¿no? De demostrar qué significa donar un órgano, ¿no? O sea, una persona que deja de existir puede salvar la vida de 10 personas, ¿no? Si lo ponemos ya en esta clave y dejamos de verlo bajo otras perspectivas, yo creo que ese es un titular que ameritaría, ¿no? Un espacio importante. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el Concitec es trabajar un poco en generar este puente con la sociedad. De hecho, que aquí está la doctora Gisela Ojeda, que creo que sabe mucho del programa de popularización. Es digamos, la popularización de la ciencia es una palabra, digamos, que se puede usar como muchas otras. En Colombia hablan de apropiación social de la ciencia, por ejemplo, pero en el fondo es un poco generar puentes entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Entre las iniciativas que más me gusta remarcar son las que estamos tratando de promover a nivel de educación básica regular, que es un poco el presente y sobre todo el futuro, ¿no? Del país. Entonces, y otra vez vuelvo a citar lo que decía Brian, ¿no? Muchas de estas iniciativas no tienen el propósito solamente, digamos, de generar mayores integrantes del SINACIT, o sea, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y por lo tanto más investigadores, hacer más ciencia, más innovación, sino en general lograr
un manejo más adecuado de lo que es, digamos, la cultura científica, ¿no? Generar un nivel mínimo de conciencia, de cultura entre los ciudadanos para que ellos mismos puedan conscientemente, con un buen manejo de las cosas, tomar decisiones sobre uno mismo y sobre su entorno, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Creo que hay bastante espacio para promover una cultura positiva, tanto en la ciencia como en el periodismo, ¿no? Sin por esto dejar de ser rigurosos, ser analíticos y ser, obviamente, apegados a los que son los hechos. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Martín Tumay. Él es periodista de más de 13 años de experiencia en contenido digital en el diario El Comercio y actualmente pues está en la sección de tecnología y ciencias, el equipo web. ¿Tienes una presentación, César? Sí, por favor. Hola, hola. Hola, hola. A ver, muy buenas tardes con todos, gracias por su asistencia y su atención ahora. Difícil la pregunta que nos ha tocado en este panel, ¿no? ¿Debería el periodismo enfocarse en cubrir soluciones a los problemas del Perú? Una situación, una pregunta algo compleja, pero bueno, voy a tratar de poner ciertos detalles sobre el trabajo que hago y finalmente ustedes sacarán sus conclusiones de si el periodismo lo debe hacer o no. A ver, estamos viendo la ponencia. Esta es la página del Comercio, es una página que sin duda seguro muchos la han visitado. El Comercio es el principal diario del Perú. Esta página tiene 300 millones de páginas vistas, tiene el récord de 300 millones de páginas vistas al mes. Es una cantidad enorme. Tiene público no solamente de Perú, tiene público de México, España, Argentina, Chile y infinidad de países. Bueno, para contar un poquito sobre mí, yo llevo 15 años dentro del Comercio, siempre viendo contenido web. Hace 2 años al frente de la sección de tecnología y ciencias, y yo lo que puedo destacar de esta sección es que es una de las secciones con mayor potencial. Para entrar en esta portada que tiene un récord, como ya dije, de 300.000 páginas vistas, yo ya no es con el tiempo con Daniel Mesa, porque Daniel Mesa también trabajó ahí en el Comercio, ya no es el tiempo de nosotros en que nosotros hacíamos las notas y nosotros mismos las subíamos a portada. Ahora hay un equipo especializado que se llama la Mesa Digital, en la cual hay un grupo de chicos que se dedican a subir las notas de acuerdo a cómo va yendo el tráfico y el interés de la gente. Yo muchas veces me tengo que comportar como publicista en mis notas. ¿Y por qué como publicista? Porque una frase que yo siempre les digo a los chicos portadistas, que es como se llaman las personas que manejan la portada, es esta, de acá. Salvemos vidas. ¿Y por qué salvemos vidas? Porque yo lo que trato de hacer son notas trascendentes y decirle a los chicos, estas notas son importantes por esta razón y las debes entender y debes darle una posición en portada. Esa es la frase que yo uso mucho cuando les pido una posición en portada. Porque, como se imaginarán, la exposición que tiene la portada del Comercio es increíble. Tú pones una nota en portada y se va para arriba, tiene mayor exposición. ¿Y por qué les digo salvemos vidas? Porque nosotros apostamos por notas como estas. Por ejemplo, esta es una nota sobre diferencias de infarto y paro cardíaco, y para que la gente básicamente se entere y qué es, cuáles son los síntomas que provocan. Finalmente, el tema de las dolencias, las afecciones cardíacas son una de las principales causas de muerte en el Perú. ¿Y por qué salvemos vidas? Porque quizás una información como esta le pueda resultar interesante a las personas que están en el público, ¿no? Y que si leen esta información ya podrían saber detalles sobre qué es un paro cardíaco y cómo podrían actuar en una situación así. Por eso pido, y siempre digo, salvemos vidas. Lo siguiente es el tema de la varicela, que ahí lo muestro, ¿no? Que justo estamos en un cambio de estación y el tema de la varicela está subiendo. Son notas básicamente en las cuales intentamos dar con un titular preciso cuáles son los síntomas y cómo puedes actuar ante una situación así. Son herramientas que nosotros le damos a la gente para que tengan, si les toca este tipo de enfermedades, sepan cómo actuar.
Y por eso, insisto, salvemos vidas. Lo siguiente, este es otro caso también que estoy mostrando, es el tipo de cáncer infantil, ¿no? Es una realidad en el Perú y básicamente acá también mostramos síntomas, mostramos cuáles son los tipos de cáncer a través de fuentes especializadas y fuentes autorizadas. Acá nosotros tratamos, hay todo un tema de estrategia, ¿no? Un tema de estrategia en cuanto a titulares, en cuanto a bajadas, en cuanto a estructura de texto, porque no es solamente poner texto o poner 20 párrafos y soltarlos y dejarlos ahí. Es un tema de enganchar a la gente desde el inicio hasta el final y que la gente se quede y consuma la información. Algo que yo siempre les pido y creo que ya dije en una anterior ponencia que tuvimos hace poco con Daniel, fue a las personas con las que trabajo les digo, sus textos los tiene que entender hasta la persona que vende dulces afuera, hasta como un profesional que está estudiando una maestría en la universidad, una prestigiosa universidad. Todos tienen que entender los textos. La información tiene que ser democrática y básicamente eso es lo que buscamos en la sección que dirijo. Nuestra sección actualmente tiene el récord de casi 11 millones de páginas vistas y casi 4 millones de usuarios únicos. No es una cifra nada despreciable si tomamos en cuenta que hace poco menos de 2 años estábamos en menos de la mitad de eso. A ver, la siguiente diapositiva. Esta es una frase que destaco. Nuestra misión ahora, como periodistas, es encontrar el camino para reconstruir historias que sean capaces de seducir al público de nuevo. Quizás los periodistas hemos fallado en no sumarnos en las nuevas tecnologías y encontrar formas de narrar experiencias o de narrar historias. Para eso está el tema de Facebook, el tema de Instagram, que son herramientas que nos permiten nuevamente enganchar al público, pero de otra manera. Es innegable que las redes sociales están en estos momentos presentes en todos lados y son herramientas fundamentales y de las cuales nos tenemos que servir nosotros los periodistas para enganchar de nuevo al público, que es finalmente, yo creo, el secreto de volver a conquistar nuevo público. ¿Y cómo se hace esto, no? Nosotros, ¿cómo enganchamos nuevamente al público? Esto es lo que mostramos ahora. Básicamente nos enfocamos en buscar historias, pero que sean testimoniales. Esta es una historia que escribió Cristian Mestanza y destaco el titular, ¿no? Es un caso de hemofilia y el textual es de un paciente, ¿no? Que era traumático despertar con un charco de sangre en la almohada. No es nada sensacional, es un textual que nos lo dijo la persona y que nos permite, a través de esta nota, indicar a la gente cuántas personas con hemofilia hay en el Perú, cómo se está tratando y cómo puedes sobrevivir o cómo puedes sobrellevar este tipo de enfermedad, ¿no? Eso es lo que buscamos finalmente en el tipo de historias que estamos implantando dentro de la sección de tecnología y ciencias. La siguiente diapositiva trata de, básicamente, una estrategia nueva de utilizar las redes sociales a nuestro favor. Ya no solamente se trata de hacer textos, sino se trata de hacer en vivo, se trata de hacer, por ejemplo, en vivos con personas que no estén en el país o cerca de nosotros. Se trata de utilizar las redes sociales para eso, y eso creo que estamos intentándolo hacer ahora, ¿no? Esta fue una conversación que tuvimos con un representante del Hospital Cayetano, y si pueden ver las cifras, son 10.000 personas alcanzadas, que es una cifra tampoco nada despreciable. En la siguiente diapositiva, es igual, tiene el mismo ángulo que la primera nota que mostramos en esta nueva estrategia, de mostrar un caso de endometriosis, que es una enfermedad que muchas mujeres quizás puedan padecer y que muchas ni se dan cuenta que lo tienen. A través de estas notas intentamos que la gente que pueda padecer cierto tipo de síntomas pueda encontrar la solución a lo que tienen, ¿no? Y eso es lo que buscamos finalmente. Y, a ver, para ir terminando, esto es algo que destacó, lo dijo Soledad Gallego Díaz hace poquito en Medellín, la directora del diario español El País. Sigo creyendo que hacer periodismo es el instrumento para ayudar a formar ciudadanos capaces de tomar decisiones. Y es básicamente lo que yo intento hacer a través de la página de Tecnología y Ciencia, darle a la gente herramientas para que tomen decisiones y que nuestras notas sean trascendentes. Finalmente, solamente agradecerles su atención, que tienen mis correos y mis contactos en redes sociales. Y nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Martín, por la intervención. Continuamos con Daniel Mesa, periodista de la revista M+1, actualmente becario del Centro de Periodismo Internacional de Innovación y también cofundador de la Asociación de Periodistas Científicos del Perú. Bueno, gracias, Tania. Como Tania le decía, bueno, este es el portal que dirijo, tiene 4 años ya. Bueno, quizás en números no lleguemos al alcance del diario de comercio, ¿no? Con tanta trayectoria y tan buen equipo, pero creo yo que estamos bastante capacitados para hablar desde el otro lado o desde otra tribuna, ¿no? Creo yo que los medios independientes o alternativos, como se les dice, bueno, tienen muchas formas de llamarse, también tienen una gran oportunidad que puede acompañar el buen trabajo que seguramente hacen los grandes medios, ¿no? Y cuando hablo de medios alternativos, no solamente hablo de la prensa, ¿no? Satélite, diría yo, de las grandes firmas mediáticas, ¿no? Hablo también de los medios especializados que puede tener una organización especializada en un tema muy particular, una organización que, por ejemplo, o una asociación de personas que padecen de alopecia, por ejemplo, ¿no? Por inventarme cualquier cosa, o personas que se dedican al voluntariado de medio ambiente en una comunidad de Lima, ¿no? Que practica, qué sé yo, disciplinas como la permacultura, por ejemplo, y hacen voluntariados y hacen reforestación de zonas urbanas desertificadas, ¿no? Entonces, nuestra sociedad está en distintos tipos de grupos. Cada uno de nosotros, por ejemplo, podría animarme a nombrar, Carlos, por ejemplo, está en un grupo de interés, Carlos Fernández de la Universidad Cayetano está en un grupo de interés que está pendiente de las novedades en cuanto a malaria y enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, Carlos naturalmente va a estar más inclinado a informarse sobre ese tema, ¿no? Y va a estar dentro de ese círculo de profesionales que está interesado en eso. El INTE investiga temas medioambientales, entonces el INTE naturalmente estará inclinado a enterarse, informarse, etc. Probablemente lea más medios como Moncabay Latam y vea el feed de la WWF, ¿no es cierto? Y el Facebook de, no sé, alguna otra organización internacional que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, la buena noticia de esto es que, y subrayando el tema de periodismo de soluciones y buenas noticias, es que cada día hay más audiencias distintas, heterogéneas, ávidas de nueva información. ¿Listo? Entonces yo creo que partiendo de esa premisa es una gran oportunidad y es una gran opción, es un contexto, diría yo, el mejor de todos para poder hacer periodismo tanto de denuncia como de soluciones, ¿no? Creo que ambas cosas se complementan. Creo yo que hay una fuente infinita de públicos, micropúblicos y microaudiencias que realmente van a aprender y van a servirse de este tipo de buenas noticias, ¿no? Además de la denuncia, creo yo que siempre va a ser pertinente una buena noticia, ¿no? Lo digo porque a veces a nivel internacional, pues nosotros no nos cansamos de recibir las terribles noticias sobre los niveles de dióxido de carbono, sobre los niveles de aumento del nivel del océano, de la acidificación de los océanos, ¿cierto? Del derretimiento de los glaciares, de la deforestación indiscriminada y salvaje de la Amazonía. Entonces, creo yo que además de padecer de todos estos problemas, así como Greta Thunberg, ¿no es cierto?, hay muchos otros activistas a nivel latinoamericano, ya salieron algunos medios de comunicación destacando el caso de los activistas jóvenes, adolescentes latinoamericanos, ¿no? En el que podemos empezar a destacar emprendimientos sociales o empresas sociales, ¿no es cierto?, iniciativas, innovaciones, como seguramente las hay por montón en CIDEPUC, ¿correcto? Y ya Vanessa nos va a hablar un poco del tema.
creo yo que, y ahora seguramente voy a citar algunos ejemplos, es una gran oportunidad para explotar a nivel de instituciones y marcas, ¿por qué no?, de hacer comunicación y periodismo especializado y para pequeñas audiencias, ¿no? Y para pequeñas o medianas audiencias. Entonces, en ese sentido, N+1 no solamente hace pues, contenido de ciencia y tecnología para un público inteligente, no especializado, ¿no? Sino también hace, de alguna forma, alianzas con organizaciones, ¿no? Para hacer productos informativos lo más veraces posible, ¿no? En este caso, nos concentramos más en que el producto sea muy veraz, nos concentramos en la veracidad del producto, ¿ya? Y creo yo que como periodistas científicos nos enfocamos especialmente en algo que es muy necesario, que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Es algo que seguramente la Concitec, Marco, lo tiene muy claro, ¿no es cierto? Todos los lineamientos y las políticas públicas van en el sentido de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. La investigación de la PUC con seguridad apunta a dar, a conocer, a financiar, a promover la investigación en soluciones, ¿no? Innovación. Me parece que Bernardo Alaiza nos comentaba de unas casas sostenibles para los lugares de las alturas, ¿no? Para el frío, que es un proyecto súper interesante. Me encantaría ver mucho más de eso en los medios de comunicación. Y no solamente la innovación, ¿no? La ciencia misma tiene soluciones hacia el ODS, ¿no? La salud es uno de los grandes problemas. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con César Sánchez, que es investigador del proyecto Genoma Peruano, no es el proyecto Genoma Humano, es el proyecto Genoma Peruano, y me mostraba unos papers súper interesantes de cómo la genética de las personas, ¿no? La genética de los peruanos, pues realmente no había sido mapeada históricamente, y a nivel de Latinoamérica en realidad no había un correcto mapeo, una correcta lectura, no existía el estudio del genoma de los latinoamericanos, ¿no? Entonces él me mostró todos los gráficos, seguramente Gisela me corregirá si no estoy utilizando los términos adecuados. Bueno, él me mostraba los mapas del genoma, ¿no? Y cómo, pues, de un tiempo a esta parte, prácticamente la incidencia o la penetración, pues, del genoma indoamericano al indio, ¿no? Está en la mayoría, es una mayoría avasallante de nosotros, ¿no? En los criollos, mestizos, etc. Entonces, esto de aquí, pues, no solamente por el gusto de saberlo, por el gusto de conocerlo, ¿no? Y por divertir, bueno, hay algunos que nos divertimos, y nos encanta leer de estas cosas, no todos somos tan nerds, en realidad. El tema o el objetivo de esto, en realidad, es porque el saber qué tipo de genética tenemos va a servir posteriormente para este nuevo fenómeno que viene, que se llama la medicina personalizada, ¿no? Entonces, va a servir mucho para eso. Entonces, ahí estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, investigación para el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de visitar la playa más contaminada de Lima, sin temor a equivocarme, la playa Márquez, donde estamos trabajando con la ONG Vida, un reportaje sobre contaminación marina. Y bueno, teníamos acercamiento a la comunidad de Márquez, que está en límite de Ventanilla con Callao, en la desembocadura del río Chillón. Y bueno, Úrsula de la ONG, pues, de alguna forma me decía, tú que haces periodismo científico, ¿dónde están los científicos que investigan, ¿no? Los procesos de, qué sé yo, de reciclamiento de basura, de compostaje? ¿Dónde está esta gente, no? ¿Cuántos egresados en la Cayetana, en la Católica, en la Samara? Bueno, Úrsula es muy pasional, ¿no? Esta amiga que tengo de la ONG. Y decía, bueno, sí, pues no, sería interesante que podamos tener esos enlaces. Entonces, ahí tuve la oportunidad de llevar a un científico de Cayetana, un científico de la Católica, y bueno, de la Universidad Científica, estamos en conversaciones para poder plantear algunas soluciones a pequeña escala, ¿no? Porque creo yo que todo empieza a pequeña escala. Entonces, por ahí va más o menos la idea, creo yo, que se discutió también en el Congreso Mundial de Periodismo Científico sobre el periodismo de soluciones, ¿no? Tratar de ir más allá de la denuncia
y tratar de plantear soluciones a pequeña escala. Bueno, la idea en este caso de Úrsula era hacer una pequeña parcela y empezar a dar talleres para reforestar al menos los alrededores de este río, ¿no? Que está realmente, creo yo, en las últimas, ¿no? Está en unas condiciones calamitosas, ¿no? No solamente hay buitres, donde hace 20 años había, pues, camarones, pescaditos, etcétera, y está llena de basura, ¿no? Entonces, bueno, la noticia la pensamos sacar todavía en unos días, pero realmente es un llamado de atención y un llamado de atención muy fuerte no solamente a los comunicadores, sino a los científicos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los científicos? ¿Qué están haciendo los científicos por solucionar los problemas de la gente, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve por ahí discutir la teoría del nanoátomo, ¿me entiendes? Y rebatir lo que dijo un científico en Finlandia, ya, está bien, bien, pero además, ¿dónde están las soluciones a los problemas de nuestra gente, ¿no? Estos egresados que tenemos, ¿qué están haciendo? Y si lo están haciendo, ¿por qué no hay impacto, no? Entonces, creo yo que este es un llamado también, ese periodismo de soluciones, que es una tendencia a nivel mundial, es un llamado a concientizarnos como comunicadores, a concientizarnos como científicos e innovadores, ¿no? Como en el caso de CIEPU, que está incubando muchas iniciativas muy interesantes, de la que le va a hablar Vanessa. ¿Qué estamos haciendo por realmente solucionar esos objetivos de desarrollo sostenible? Por llegar, intentar al menos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, eso por un lado, y no quiero ganar mucho tiempo. Bueno, otra de las cosas, y creo yo que es uno de los grandes retos de los comunicadores de ciencia, es saber competir con dentro de esa guerra de atención salvaje por la atención de la gente, ¿no? Las redes sociales están llenas de memes, de fakes, de noticias falsas, de cosas escandalosas, lo de siempre, ¿no? Pero ahora multiplicado, cientuplicado por las redes sociales. Entonces, ahí está donde los comunicadores de ciencia tenemos que hacer un buen trabajo, ¿no? Utilizar las herramientas sociales, y si hay campo, pues por supuesto con gusto se los adelanto, para tener la atención de la gente, ¿no? Si no tenemos la atención de la gente, los científicos y los comunicadores están perdidos. Eso por ahora. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Damos la palabra a Vanessa Herrera. Ella es coordinadora de comunicaciones del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con estudios en Periodismo. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por apartar toda esta tarde de un viernes para venir acá a nuestra casa de estudios. Bienvenidos. Muchísimas gracias también a los panelistas por sus comentarios. Y también a Daniel de AM+1, ¿no? Daniel y yo nos conocemos, estudiamos juntos periodismo en la universidad. Y bueno, ¿no? Con el sueño de querer ser pues los mejores, como siempre, ¿no? De la cancha. Y nada, muchísimas gracias por contar. Efectivamente, yo trabajo en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad Católica. Mis inicios de carrera, ¿por qué me han sentado aquí? Dirán ustedes, ¿no? ¿Por qué tengo que estar acá? Yo trabajé 4 años en periodismo, ¿no? Inicié mi carrera, tenía 21 años, cuando entré a trabajar como practicante, ganando 500 soles, siempre me acuerdo, en la web de Diario La República, ¿no? Vimos el nacimiento de la nueva web junto con el profesor Ernesto Carrasco, quien muy gentilmente vio algunas habilidades interesantes a nivel de periodismo y me jaló, pues, ¿no? Y vimos también, pues, ese nacimiento de esta web, así que siempre estuve vinculada de alguna u otra manera con la tecnología, ¿no? Con el tema de la web. También trabajé en RPP, en la parte también de la sección web, manejando todo el tema de la coordinación con corresponsales a nivel nacional, así que conozco en parte un poco la realidad de cada una de las regiones del país, ¿no? Yo quería más bien aprovechar también para dinamizar un poco, y todos somos científicos, ¿no? Todos somos nerds, como dice Daniel. ¿Quiénes conocen a Siri? A Siri. Levanten la mano, ¿quiénes conocen a Siri? Levanten la mano, por favor. Todavía no voy a decir quién es Siri. ¿Quiénes conocen? Casi. El 70% de ustedes conoce a Siri. Siri es efectivamente el asistente de voz del iPhone, ¿correcto? ¿Eso qué cosa quiere decir? Me acuerdo que cuando yo, bueno, me dijeron que es Siri, y siempre acá con los investigadores de la universidad y los emprendedores estamos en constantes conversaciones, Siri utiliza lo que es la inteligencia artificial, ¿correcto? Entonces, si todos usamos Siri y todos podemos saber lo que es inteligencia artificial, entonces sí se puede difundir de manera masiva lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿correcto? ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo creo que a los periodistas en general, y me digo yo que he trabajado 4 años en periodismo, todavía soy joven, pero todavía he trabajado mucho tiempo en periodismo,
sí les interesa lo que es la divulgación de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, pero también quieren entenderlo de una manera mucho más sencilla, mucho más ágil. Y se los digo porque en el CIDEPUC tenemos más de 40 proyectos vinculados a temas de tecnología, temas de innovación y temas de ciencia, ¿no? Entonces, hace poco tuvimos una experiencia muy bonita, muy simpática, que es la difusión de una computadora portátil hecha en base a material reciclado. No sé si lo habrán visto en los medios de comunicación o laptop. Con mucha humildad puedo decir que mi equipo de comunicaciones se encargó de la divulgación de este proyecto tan interesante y que sobre todo que mejora la calidad de vida de cientos de niños, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos, tenemos nosotros un programa, un Facebook Live, cada 15 días en el fanpage de la incubadora de empresas del CIDEPUC. Nos encargamos, entrevisté al ingeniero Javier Carrasco, toda la familia es emprendedora, los 4 son emprendedores, mamá, papá e hija, ¿no? La hija es un perfil sumamente potente, una chica emprendedora, una chica power, y los entrevisté, y luego de eso, cuando me di cuenta del potencial que tenía, porque como yo había trabajado ya del otro lado, o sea, de periodismo, sabía perfectamente que esta información daba para una divulgación en medios de comunicación, hasta en el comercio lo han publicado, lo han rebotado, ¿no? Entonces, cuando yo vi todos esos elementos, porque a los periodistas que les gustan las buenas historias, que les cuenten historias de valor, sobre todo de impacto en la sociedad. Creo que es lo más importante, porque a veces cometemos el error, como todo emprendedor, o como todo científico, de que se enamora de su idea y dice, esa es la mejor, sí, que esta va a tener la cobertura necesaria, y a veces no es tanto así. Y es difícil decirle a una persona, ¿sabes qué? Necesitamos mejorar tu manera de comunicar, tenemos que mejorar este aspecto y ese otro. Ahora, este tema de Boba Laptop ha causado tanto revuelo, ha salido en Telemundo, ha salido en la agencia EFE, ha salido agencia France Press, Reuters, El Comercio, La República, RPP, ATV, TV Perú, y todos los medios de comunicación que todos conocemos. Y en realidad nosotros, o sea, fue una coyuntura realmente bonita, porque antes que llegara todo este tema de tener 2 presidentes y etc., salimos en el momento justo, porque también, aunque lo crean, es un tema también probabilístico en el sentido de que tenemos que también olfatear la coyuntura perfecta para poder salir a comunicar, ¿no? Entonces, felizmente, de verdad, fue ayuda divina o fue todo el esfuerzo y todas las ganas de querer realmente dar a conocer estos proyectos bonitos que hacemos en la universidad, lo que nos impulsó pues a esta divulgación en medios de comunicación. Y de verdad, estamos muy contentos en ese sentido. Yo me he enamorado muchísimo de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es la innovación. A nivel de ciencias es algo también complejo, pero me encanta porque siento que tenemos las personas que estamos acá, ese poder de poder, ¿cómo se llama? Convertir aquello que es complejo en algo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, en realidad, en CIDEPUC, que hace más de 20 años trabajamos transformando emprendedores en empresarios, tenemos esa misión tan bonita, sobre todo el área que lidero, de poder, ¿no? Transmitir este mensaje, ¿no? Este mensaje de valor, ¿no? En el sentido de que podemos realmente divulgar, difundir ciencia, tecnología e innovación en medios de comunicación, de una manera sencilla, de una manera ágil. También tenemos otro proyecto bonito, que es Irving, no sé si han escuchado también hablar de Irving, que es un robot que recicla, ¿no? Que estuvo en el TOTUS hace más o menos 2 meses atrás, ¿no? Y podía interactuar con niños, también el ingeniero, porque también me encanta estar relacionada también con ingenieros, porque ellos me cuentan, ¿no? Esa pasión que encienden también por todo lo que el algoritmo, y que este Irving utilizaba inteligencia artificial, y que también captaba absolutamente todos los algoritmos, y aprendía y enseñaba, y entonces tú dices, wow, no, sí se puede en realidad hacer que eso sea masivo, ¿no? Que los niños puedan interactuar con este robot, que puedan saber que esto tiene inteligencia artificial, que puedo utilizar lo que se llama las tecnologías exponenciales. Entonces, al principio, cuando yo me encargué de toda esta difusión, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdeme, ¿qué ecuación? ¿En dónde? La matemática, 0. Pero bueno, de todas maneras, esto sigue siendo un reto. Tratamos acá con la Universidad de los Investigadores, acercarnos a ellos también para que puedan comunicar de una manera mucho más ágil, un poco más sencilla, porque hay términos que yo entiendo que son complejos, pero si todo el mundo sabe lo que es Siri, ¿no? Si todo el mundo sabe, entonces todo el mundo puede saber lo que es inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, nada, por ahí dejo esto y creo que estoy invitada en otro panel más donde vamos a hablar cómo en realidad se puede llegar a los medios de comunicación, generando relaciones de valor, etc. Pero nada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
empezar con la ronda de preguntas. Yo, el tema de la transmisión que nos están viendo todos los seguidores de N+1 en Facebook Live y Twitter Live. Bueno, como lo hablaron nuestros panelistas, el periodismo de soluciones es una alternativa y es una de las formas que hoy se está hablando más en el periodismo. Es fácil y a menudo es fácil cubrir problemas, enfocarnos en la tristeza y llamar la atención de algunos lectores por medio de ellos, pero la fatalidad y este tipo de noticias está ya perdiendo validez en alguna de las nuevas generaciones. Es por esto que en países como el nuestro, Latinoamérica en general, están buscando otras alternativas de mostrar otra realidad del país. En el Congreso Mundial de Periodismo Científico, celebrado ahorita en Suiza, comentaban como ejemplo en países del África, solo se escuchaba a nivel mundial temas de que ellos tienen ébola, de que ellos están en algunos conflictos y entre otros problemas que ellos emergen día a día, pero se les estaba olvidando contar la otra parte interesante de esas historias. Cuando hay científicos africanos trabajando en la producción de vacunas contra el ébola, cuando hay otro tipo de agentes que están logrando que este país o este continente mejore. Lo mismo pasa en Latinoamérica y en nuestros países. Lastimosamente nos enfocamos en las noticias malas, como decían anteriormente los panelistas, y se nos olvidan los científicos, la ciencia y las instituciones que están trabajando día a día para lograr este objetivo. Es por ello que planteamos cómo pueden los periodistas científicos también explorar esas posibles soluciones a las crisis que actualmente enfrenta, por ejemplo, Perú, y darle una visión al mundo de que en este país puede ser la próxima venida en temas de ciencia, tecnología e innovación más importante de Latinoamérica. ¿Cómo sería? ¿Cómo los periodistas podemos darle cobertura a los temas de ciencia, tecnología e innovación a la solución, ¿no? Bueno, yo creo que todo parte, es una pregunta complicada, ¿no? Todo parte en realidad de hacer fácil lo difícil, de tomar decisiones prácticas en cuanto, bueno, yo les voy a hablar en cuanto a periodismo, ¿no? Y a elaboración de historias y a elaboración de contenidos, ¿no? Creo que habría que, como comunicadores, ir más allá del reporteo tradicional, del reporteo que ya se venía haciendo, y buscar nuevas opciones y nuevas herramientas. Y no solamente estoy hablando de las opciones de las redes sociales, ¿no? Solamente para ponernos en contexto, los medios nativos digitales ya están en crisis, ¿no? O sea, no solamente los medios tradicionales pasan por las típicas crisis, sino los medios nativos digitales, el Huffington Post, BuzzFeed, ¿no es cierto? Bueno, el New York Times no es nativo digital, pero el New York Times en español acaba de cerrar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos lleva a preguntar, ¿qué pasa con este tipo de coberturas tradicionales y por qué están fracasando, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Creo yo que no todos están teniendo la sensibilidad suficiente para poder dirigir su reporteo hacia nuevas formas. ¿A qué voy? Creo yo que hay nuevas formas de narrativa, ¿no? No solamente está el hecho de reportar que se está cubriendo, por ejemplo, o que se está investigando el genoma peruano, ¿no? Que eso ya lo reportaron muy detalladamente los científicos, y probablemente la nota de prensa también de un brief, ¿no? Concreto y seguramente haciéndole mucha justicia y seguramente tratando de levantar, ¿no? esta investigación. Creo que también hay que investigar nuevas narrativas, ¿no? ¿A qué voy con nuevas narrativas? Pues no solamente está el típico escribir un artículo, un planchón, ¿no? de texto, también podemos ahora mismo que vienen de alguna forma estadística, digamos con gráficos, lo justo y necesario para que la revisión por pares lo entienda, lo podemos convertir, ¿no? Respetando la rigurosidad de los datos,
proyectos de visualización de datos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas herramientas online y si tienen las personas que están interesadas, ahora mismo les puedo compartir algunas, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Data Wrapper, Data Wrapper, con W-R-A-P-P-E-R, ¿no? No se tiene que saber absolutamente nada de código, ¿ya? Ni se tiene que pagar ni un centavo por suscripción para hacer proyectos de datos libres y con gráficos interesantes, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, hacer un mapa geográfico, podría utilizar una herramienta como MapChat, ¿no? Que tiene a disposición mapas políticos para personalizarlos, ¿no? Luego está el tema, por ejemplo, de los mapas de calor, ¿no? Ahora con el tema de la Amazonía y la crisis de deforestación. También se puede hacer mapas de calor de forma independiente, no solamente, la buena noticia es que no solo la NASA lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer cualquiera de nosotros sin saber ningún código. Hay un software bastante interesante que se llama Heatmap, me parece, o Heatmap Maker, o algo así, Heatmap, ¿no? Heat de calor. Entonces, todo eso nos permite sacar productos. Podría ser tranquilamente un mapa de calor, por ejemplo, con la información súper interesante y detallada del proyecto Genoma, ¿no? Peruano, por ejemplo, para hacer un tipo de suposición. Por supuesto, eso ya lo voy a conversar con César o con el doctor Guido cuando me toque entrevistarlo. Pero la idea es sacar esos gráficos muy científicos o muy complejos, ¿no? Que para la gente del común y poder ponerlos de una forma novedosa. Visualización de datos, visualización de mapas. Eso de los mapas tiene algo que a la gente le encanta, que lo puede detener ahí mirándolos por un buen rato, ¿no? Hoy mismo creo yo que el reto del periodista no solamente es poner las cartas sobre la mesa y reportar a secas o denunciar a secas, ¿no? Sino también acompañar esas denuncias o esas buenas informaciones de buenas narrativas, ¿no? Buenas narrativas súper creativas, súper gráficas, animarse a hacer podcast, animarse a hacer video, ¿no es cierto? Entonces creo yo que pasa por ahí, Tania, ¿no? Tratar de animarse a hacer nuevas narrativas, ¿no? Y aprovechar, por supuesto, los intereses segmentados, ¿no? Conocer mucho al mercado. Creo que va por ahí mi aporte. Pero parte también de este panel es que recibimos interacción en las redes sociales del público que nos está viendo, y este es un usuario de México y está interesado por saber cuáles son esas soluciones que se están trabajando en Perú. Es importante, por lo mismo, cuando tenemos medios como el nuestro, que es el EMASUR, que tiene público de diferentes países, lastimosamente a veces solo llegan esas noticias, como lo nombrábamos ahorita, que generan coyuntura, que están en polémica, pero no llegan las buenas noticias de Perú. ¿Cuáles serían esas buenas noticias acerca de soluciones en ciencia y tecnología que actualmente se están trabajando? ¿Cuáles serían esas buenas noticias? A ver, final, hay que primero detallar lo siguiente. La información no solamente depende del periodista que la redacta, sino también del público que la recibe. Si ese público si no encontramos un público adecuado, o si el público no entendió lo que nosotros quisimos expresar, ese público no va a poder compartir esa información. Y finalmente lo que se busca, que esa masa general de gente o de público se convierte en mucho más grande y podamos tener un alcance mayor en cuanto a audiencia. Yo creo que por ese lado si bien el 70% es responsabilidad del periodista de que el contenido se entienda, pero también hay un aporte de la gente que está leyendo esa información y que tiene una responsabilidad quizás de poder difundirlo y de decirle a la gente que tiene sus redes que esta información es interesante. Y creo que muchas veces no se hace eso, ¿no? Y creo que es algo importante que los lectores también entiendan que son actores activos de una situación de difundir información valiosa, interesante. Y no solamente se trata de difundir memes o difundir cosas que Daniel decía, ¿no? En estos momentos estamos invadidos o rodeados de una cantidad de información que no tiene sentido, pero hay información que también tiene sentido, ¿no? No quiero decir que los memes sean malos, finalmente los memes también son un buen medio para llegar
y transmitir ciencia, es lo que hace N+1 en sus redes sociales, ¿no? Transmite memes que tienen un sentido, si tú te pones a analizarlos, tienen un sentido muy interesante. Y hay que también decirle a la gente de que ellos son responsables de que esa información se difunda. ¿Qué otras soluciones están trabajando pronto desde Concitec, desde la academia? Bueno, en la parte comunicacional creo que el compañero que va a estar más tarde es la persona indicada. Como les comentaba, del lado nuestro lo que estamos tratando de incidir es el desarrollo de una cultura científica, ¿no? Un poco la frase que comentaba también al finalizar la presentación aquí, de la importancia de generar bases para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Obviamente, en las políticas públicas se necesita también de tiempo, se necesita de ciclos de trabajo, no todo es para el día siguiente y esto obviamente va a tomar un tiempo, ¿no? Pero se está tratando de dejar herramientas que puedan generar redes de trabajo, convencer a los actores sobre la importancia de que esto se haga de esta forma, y la sostenibilidad pasa un poco por ahí. Pero en el fondo, la importancia de desarrollar una cultura científica por el medio de eventos, sobre todo por el medio de acciones que entren en la vida diaria de las personas, ¿no? A nivel de educación básica regular, por ejemplo, el tema de los clubes de ciencia y tecnología. Dejar de ver el tema de la ciencia y tecnología como algo relacionado con alguna parte del año, con algunas horas de la currícula, sino establecer, así como corresponde, digamos, a cualquier club de cualquier naturaleza, un espacio permanente que vaya más allá del año curricular, que vaya más allá, digamos, de quién lo integre de cada vez, sino que se convierte en un espacio permanente, ¿no? Y en la mañana justo estábamos en un evento de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, y ellos son la última región que nos faltaba, bueno, la más importante en términos de números, ¿no? En la educación básica regular, pero era la última región que nos faltaba en el mapa nacional para decir que en el 2019 se ha vuelto a poner clubes de ciencia y tecnología en todas las regiones del país. Evidentemente esta no es la solución a los tantos temas, que no es aquí el caso, digamos, de citar, pero creo que una lógica de encontrar soluciones desde diferentes ámbitos, creo que esto va a ser un punto muy importante, ¿no? Que cada colegio público y privado del Perú tenga un club de ciencia conformado por sus propios estudiantes, apoyados por docentes de ciencia y tecnología, estudiantes universitarios de los últimos años de las carreras relacionadas con ciencia y tecnología, y que trabaje con el entorno y para el entorno, con un espectro amplio de actividades que convoque tanto a los que serán el día de mañana científicos de renombre, así como personas que tomarán cualquier otro camino. Creo que es una de las respuestas que se está tratando de dar, ¿no? Pero repito, es una problemática compleja, multidimensional y sobre todo de largo periodo. Bueno, por acá nos pregunta el estudiante de comunicaciones, ¿qué es lo más difícil de escribir un artículo de soluciones? A ver, ¿qué es lo más difícil de escribir un artículo de soluciones? Principalmente hay que saber estructurar, creo yo, la información, porque finalmente no se trata, como dijo bien Daniel y como también mencioné yo en mi presentación, de lanzar 20 o 30 párrafos sin un sentido en que la gente no se quede, ¿no? Finalmente, primero yo lo veo por el lado de que el contenido enganche, que el contenido ofrezca una información aparte valiosa, entretenida para la gente. Y ¿qué es lo más difícil para el tipo de contenido de soluciones? Quizás, justo lo que hablábamos antes con una de las futuras panelistas, es quizás entablar esos lazos, esos nexos entre la fuente original. Eso creo que por el momento, en un nivel de evolución de periodismo científico, es algo que está tomando su tiempo, ¿no? Creo que no creo que demorará mucho, pero es un proceso de encontrar las fuentes indicadas para cierto tipo de temas. Eso. Me parece que un reto a nivel mundial del periodismo de ciencia y tecnología, complementando, ¿no?, lo que dice Martín,
y creo yo que es un reto muy grande aquí en nuestro país, ¿no? Y es una dificultad. Si ya Martín subraya el tema de que hablar con el científico es difícil, o sea, imagínense, el periodista no solamente tiene que hablar con el científico creador o con el inventor, ¿no? El periodista tiene que verificar el tema, tiene que pedir opinión con otras fuentes especializadas relacionadas, ¿no? Entonces, y lo saben bien todos los periodistas que están aquí, el periodista no puede hacer una historia en base a solamente una fuente, ¿no? Estaría haciendo cualquier cosa menos periodista, estaría siendo cheerleader, ¿no? Guaricolera, como les gusta decir. Ahora, entonces, el periodismo científico es casi como la ciencia en ese sentido, tiene que ser lo más objetivo posible y para ello necesita más fuentes. Entonces creo que un reto grande es establecer esos puentes de comunicación fluida con los científicos, ¿no? En Colombia se premia a los científicos que contribuyen con la divulgación, con su puntaje en el CV, en el DINA de Colombia, sí, tengo entendido, se llama CVLAC, ¿no? Se premia a los científicos que contribuyen con las coberturas periodísticas porque masifican la ciencia. Entonces, creo yo que para mí al menos es uno de los grandes retos que tengo, tratar de sacarle disponibilidad al buen científico, ¿no? Bueno, solamente para acotar algunas cosas que han dicho acá los compañeros. En mi caso, porque también me toca hablar pues, con emprendedores y con ingenieros que me hablan en su lenguaje bastante técnico. Bueno, primero que nada, presto toda la atención del mundo porque necesito entender bien y no salgo de esa entrevista hasta que no haya entendido absolutamente cómo esto va a impactar en la vida de millones de peruanos. Porque ese es mi speech para poder también acercarme a los periodistas y decir, ¿sabes qué? Esto que está pasando nos toca a nosotros, nos va a tocar ahora, no va a haber agua dentro de una cierta cantidad de años. Entonces, a partir de eso, lo tomo como valor. ¿Cómo esto, que esta persona me está contando, va a impactar en las personas? Eso yo creo que es la clave de todo, porque a eso le transmites ese valor también a la prensa, ¿no? Y al menos a mí me ha venido funcionando muy bien en ese sentido, si no, lo sigo torturando toda la semana, ¿no? Con mucha perseverancia lo sigo llamando, ¿no? Pero es un comentario chiquito, ¿no? Por acá nos preguntan, ¿qué juicio o qué valores tiene el periodista al escribir sobre este tipo de artículos? No sé si se refiere de pronto a la parte ética o a si quiere inducir en la población alguna respuesta. Algo que yo siempre apelo es que nuestros contenidos sean trascendentes, que no solamente sean para un día o para dos, sino que tú puedas abrir ese artículo y que si bien hay cosas que utilizar quizás una innovación o un tratamiento, pero finalmente la esencia es trascendente en nuestras notas. Y eso es lo que busco, la trascendencia en el contenido de periodismo científico, que finalmente tiene que ser preciso y contundente, ¿no? Por acá hay otra pregunta, creo que es de Costa Rica, dice, estudio comunicaciones, no tengo carrera de periodismo, no tengo materias en periodismo de ciencia, ¿cómo hago para empezar a informarme y aprender de esta área? ¿Algunas recomendaciones? Este año Concitec ha lanzado 26 estudiantes de pregrado. Bueno, no tengo la respuesta, también entiendo que es docente en una universidad, tal vez hacía algo más, pero si hablamos de los cursos de especialización, a los estudios de posgrado en general, este año el Concitec ha lanzado el diplomado de divulgación científica. Para el caso del Perú, con esas características, es prácticamente una primera vez. Entonces, en el ámbito latinoamericano no hay muchos espacios de este tipo, de hecho que ahí donde hay más oportunidades formativas de profesionalización de esta rama es Brasil, después Argentina, Chile, con algunas alternativas, pero en cuanto a estudios de posgrado, ¿no? Y lo digo porque, claro, evidentemente con el tiempo la educación, la academia ha evolucionado, pero me gusta recordar que el primer antecedente que al menos yo personalmente he podido remontar de periodismo científico es del año 1912 de la Columbia University, y ellos lo que hicieron fue incluir en la carrera de periodismo cursos de ciencia para justamente generar bases sólidas de metodología, de rigurosidad, de conocimiento en los estudiantes que serían los futuros periodistas en ese entonces, también elementos de ciencia. Algo así hoy en día, al menos no tengo yo el placer de conocerlo a nivel de pregrado,
pero sí existe un número de cursos de posgrado. Ya que estamos hablando, el diplomado peruano va a ser una modalidad semipresencial, así que tal vez el tema de las barreras geográficas, y como entendí la persona vive en Costa Rica, tal vez podría ser un estudiante potencial de este diplomado que se lance en el mercado peruano. Igual, también. Quiero decir algo sobre los valores. El valor de un periodismo científico es el mismo de cualquier periodista. No es distinto el valor de un periodista científico, y es buscar con honestidad, con transparencia, y no dejar caer tal vez cosas que no te entran, y sobre todo pensamiento crítico también. No somos voceros de nadie, tampoco de los científicos como periodistas. Eso. Para la chica de Costa Rica, a un nivel muy, muy práctico, si ya es periodista, y ya que empiece con un tema. Por ejemplo, una cosa práctica, cuando está buscando fuentes, que busque también en Google académico si hay artículos académicos, científicos sobre ese tema que busca. Y de ahí va a ver quiénes son los autores. Y si es un autor, un profesor de una universidad, que lo busque, que lo entreviste. Y yo enseño aquí periodismo y veo que eso no está en la mente de los estudiantes normalmente, ¿no? Como cuando buscan fuentes, y yo creo que eso debería ser una cosa normal. Y normalmente hay buena acogida en los científicos, sea que muchas veces, no siempre, hay que decir sí, pero bueno, pero que envíen sus artículos, por ejemplo, o hasta que den entrevistas, ¿no? Hasta estudiantes. Y sí, que empiece con eso. Y después que haga su posgrado, por supuesto, ¿no? No hay nada de eso, pero también antes puede ser algo. Sí, para responder a esa pregunta, perdona Martín que te robe, me quería recordar una frase de un colega brasileño, Tiago Medaglia, de Ambiental Media, ¿no? Que tuve la oportunidad de hablar con él. Él tiene una web muy interesante sobre visualización de datos de la crisis climática en la Amazonía. Y algo que él recomienda siempre es que a esa persona que quiere empezar en esto, ¿no? Recomienda siempre que la industria no va a esperarte para que estés preparado, ¿no? Entonces, la gran recomendación es, como dice Giler, animarse a hacer la primera historia que tenga entre manos, ¿no? Y para ello hay muchos cursos libres. Para los conceptos, por ejemplo, hay un curso totalmente online disponible de la Federación Mundial de Periodismo Científico, que está en inglés, en español y hasta en chino, creo. Y para los temas de forma, ¿no? Y que creo yo que es una de las cosas más ricas actualmente, hay muchas herramientas online disponibles, ¿no? Como las que mencioné hace un rato. De hecho, el propio New York Times ha lanzado un curso totalmente libre de periodismo de datos, y Google y la Universidad de Texas ha lanzado un curso también de visualización de datos. De hecho, el propio creador de la herramienta Flourish, que es el profesor en español, no recuerdo bien el nombre. Bueno, la herramienta Flourish, que es de visualización de datos, que hemos utilizado varias veces en N+1, lo está dictando, ¿no? Entonces es un curso totalmente libre. La herramienta es libre también para profesores y periodistas. Entonces es una herramienta muy recomendable con gráficos muy bonitos para reportar cualquier tema y sobre todo ciencia, ¿no? Donde abundan datos. Para complementar, como lo hacemos también en la redacción de N+1, para hacer buenas producciones hay que leer también a los mejores, y hay que leer a los que están haciendo y han hecho muy bien su trabajo durante todos pues, estos años, y también hay que aprender de ellos. Asimismo, para concluir, hay que tener en cuenta que las soluciones están a la vuelta de la esquina. No necesitamos ir más allá del lugar o nuestra comunidad, donde podemos encontrar muy buenas historias, donde no sabemos si al lado de nuestra casa va a estar ese científico, ese próximo líder, ese próximo innovador. Está por descubrir. Hay que tener siempre la mente abierta de que las posibilidades las tenemos siempre al lado, y buscar en la casa, en este caso en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país. Y, ¿por qué no? Como lo decían también en el Congreso Mundial, el periodismo es de soluciones. Lo bonito y la proyección que tiene es que una solución encontrada localmente puede ser replicada
en diferentes países que tengan el mismo contexto. Entonces va más allá de las fronteras y puede impactar positivamente en la sociedad. Entonces, para cumplir con la última conclusión de ustedes, para empezar la siguiente sesión. Yo solamente subrayar que tenemos que encontrar ese nexo con la ciencia y la innovación que solucione los problemas de nuestro país, ¿no? Si no, vamos a dejar la ciencia, qué pena, ¿no?, al mismo nivel de la política, que no impacta a la sociedad. Y la idea es que la ciencia realmente haga una diferencia, ¿no? Y como dices bien, las soluciones a pequeña escala son el primer punto de partida, y si como periodistas podemos impulsar esas soluciones a pequeña escala, hagámoslo, ¿no? Bueno, de mi lado yo podría sugerir que en redes sociales, especialmente aquellas personas que son fan de escribir, es una buena plataforma también LinkedIn, ¿no? LinkedIn para poder un poco visibilizar. También está el tema de blog, ¿no? El tema de podcast, que también puede ser, no solamente tienen que ser los canales, los medios de comunicación como una vía para la solución de la difusión de temas tecnológicos, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Los grandes especialistas también en temas de tecnología, innovación, bueno, especialmente de mi lado que veo todo el tema de emprendimiento, veo que también es una buena manera y una buena forma, ¿no? Tal vez, como ya se dijo, los periodistas buscamos historias y los que nos quieren vender algo a veces no están conscientes de las historias que tienen. Por ejemplo, las personas, los investigadores, es muchas veces lo interesante es solo que cuando les preguntas, oye, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a interesarte con ese tema, por ejemplo, ¿no? Y ahí empiezan las cosas, ser historia y dejan de ser tema. Y bueno, tener eso en cuenta. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Queda en el panel la profesora Hildegard, sigue la doctora Gisela Ojeda, Carol Altamirano y Brian Lucero. Bienvenidos al panel. Le damos la bienvenida a Gisela Ojeda. Ella ha sido presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el 2012. Ahora es presidenta de INAGIM y tiene un doctorado en genética de la Universidad Brigham de Reino Unido. Nos acompaña también Brian Lucero, quien es maestrante de política de gestión de ciencia, tecnología e innovación y es biólogo molecular, como nos contaba anteriormente, hace parte de Científicos Biológicos. El siguiente panel vamos a hablar sobre cómo están afectando las fake news, ¿no? Cómo este importante tema tan recordado y tan coyuntural realmente afecta a todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Entonces queremos conocer sus experiencias profesionales en esta área específica y seguimos con la ronda de preguntas. Tenía una presentación, pero no puedo hacer. Ah, sí, ahí lo tengo. Básicamente el tema de fake news, yo esto lo considero que afecta a tres niveles. Tres niveles identificados básicos, digamos, y puedo hablar de un personal, uno social y uno que afecta directamente al sistema científico, hablando de fake news y ciencia. Puedes pasar al siguiente diapositiva, por favor. Ella es Rosa Murillo, por ejemplo. Es una economista de 41 años que murió en el 2017.
esta persona se estaba haciendo un autoexamen para detectar cáncer y encontró un pólipo, encontró que efectivamente podría tener cáncer. A la hora de ir a consultar a un médico, lastimosamente se encontró con un mal profesional. Y este profesional era un médico homópata que hay lastimosamente comúnmente en España. Y le recomendó seguir un tratamiento oncológico homeopático. ¿Ya? Sí. Y ella está yendo a un doctor efectivamente que había pasado por alguna universidad con las calificaciones. ¿Por qué desconfiar de esa persona, tal vez? Y tomó ese tratamiento. El cáncer progresó, ella tuvo una operación, pero en ese tiempo que estaba haciendo el tratamiento, además empezó a informarse de noticias falsas, como esa revista que ven al costado. Esa revista del costado se llama De Salud. Y sale con noticias. Y sale con noticias como que la radioterapia no funciona, la quimioterapia no funciona, y un montón de noticias que obviamente son mentiras y atacan bastante a la medicina tradicional. Entonces, al llenarse de ese tipo de información, ella decidió, a pesar de hacerse una operación quirúrgica para extraerse el cáncer que tenía, decidió no hacerse el tratamiento continuo de quimioterapia o radioterapia. Hizo que el cáncer volviera nuevamente y al final muriese, ¿no? Entonces, a nivel personal, esta persona era educada, profesional, incluso, digamos, una persona realmente inteligente. Sin embargo, es bastante susceptible a caer en estas fake news, caer en noticias falsas y tomar sus decisiones en base a esta información que estaba obteniendo. Digamos, tal vez las decisiones que tomaba lo hacía porque ella puede conocer otros temas, pero en este caso de la medicina tal vez no los conocía y tomó una decisión equivocada. Al final, cuando ella se murió, bueno, obviamente antes de morirse, le dijo a su padre que había tomado las decisiones equivocadas por informarse mal, ¿no? Y esto no es un caso aislado, esto sucede en España mucho y se está registrando, y en España por eso políticamente o en política pública ya se declara la homeopatía como pseudociencia, ¿no? Y es penalizado. Otro punto también, creo, siguiente, es cómo afecta los fake news a nivel social, ¿no? En 1928, la revista The Lancet sacó un artículo científico donde relacionaba la vacuna MMR, que es para la rubiola, sarampión y las paperas, con el autismo. La relación de vacunas y autismo ya tenía un tiempo, pero un artículo científico, digamos, que le dio el golpe para que esto creciera mucho más. Desde 1928 hasta el 2004, recién en 2004 se hizo un comunicado diciendo que podría haber una mala conducta científica en este paper. Pero recién en 2010 el artículo científico fue retractado. Entonces, en toda esta época crecieron los grupos de antivacunas. Y a la hora de crecer este grupo de antivacunas, tenemos nuevos brotes epidemiológicos de enfermedades que ya no eran problemas en nuestra sociedad. Entonces, y no solo le hacen daño a las personas que son antivacunas, es un problema social, porque no solo el bebé de las personas antivacunas es el que corre riesgo, sino el bebé de todos nosotros, ¿no? O sea, todas las personas que tienen un bebé son susceptibles de que si ven a un bebé que puede contagiarse, también ellos se pueden contagiar en un periodo de tiempo. Entonces, ahí la relación o el impacto social de las fake news también cabe en que es un problema social. Hay políticas públicas que no se toman porque en la sociedad abunda mala información o desinformación. Sucede, por ejemplo, en el tema de transgénicos, donde las personas tienen mala información acerca de qué puede representar estos transgénicos, y en algunos casos se toma, o sea, la decisión política, en la política pública puede ser complicada. Se tiene que ver factores
factores tecnológicos, sociales y económicos. Pero hay en casos donde, por ejemplo, hay transgénicos que tienen un aporte nutricional hacia los niños, por ejemplo, y era necesario, por ejemplo, en África, que es el arroz dorado. Para que sea aprobado pasó mucho tiempo, cuando ese transgénico iba a servir a la sociedad en un corto plazo. No era un aporte, digamos, a la sociedad. Sin embargo, la decisión de utilizarse se tomó hace muy poco y tardó mucho tiempo. Otro punto que quería abordar también era cómo afecta la fake news al sistema científico en sí. Lo que pasa aquí es que cuando hay fake news de todo tipo, no solo los basados en ciencia, sino los políticos en general, para tomar decisiones, al final terminamos eligiendo malos políticos. Y estos malos políticos, al final, tienen un impacto en los sistemas científicos, ¿no? Como en este caso de elegir a Trump y tiene recortes en el sistema de ciencia de Estados Unidos, o el Brexit, que está teniendo problemas ahorita en el sistema científico total. O sea, al final vemos que la fake news tiene una gran implicancia con todo este mundo científico y es realmente tiene un efecto tanto personal, social, e incluso como desarrollo de la sociedad en sí misma, porque está afectando el desarrollo del conocimiento científico. Lo siguiente que quería es hablarles un poco cómo detectar y cómo combatirlas. ¿No hay alguien de Concitec acá? ¿Sí está acá? Ah, ya, porque el siguiente, pues, ¿puedes poner la siguiente? Sí, como iba a criticar a Concitec, me gusta hacerlo cara a cara, ¿ya? Entonces, por eso estaba buscándolo, porque si lo voy a criticar, lo voy a hacer cara a cara. Lo que pasa aquí, por ejemplo, es que yo creo que es muy importante reconocer que todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables a esparcir o ser fuente indirecta de desinformación. En este caso, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que la desinformación tiene una voluntad de ser falsa y generar un impacto. O sea, de eso se trata la fake news, o sea, de generar desinformación, ¿ya? Básicamente ese es el meollo del asunto. Sin embargo, los errores en información pueden generar desinformación. No sé si me están entendiendo un poquito en esto. Porque en este caso, por ejemplo, una nota periodística y se confundió la especie que estaba siendo entre venenosa y entre unas serpientes, digamos, venenosas y no venenosas. Y el organismo Concitec, al ser el ente responsable de ciencia y tecnología, no puede tener esos errores, o sea, de difundir una información errónea, porque en ese proceso está validando esa información, ¿ya? Y eso, aunque no haya terminado en una fake news, podría potencialmente generar una mala información, una desinformación. Para que me entiendan, el problema acá, los que no son biólogos, es como que si pusiéramos una nota hablando de lobos y me ponen una foto de un chihuahua, ¿ya? Entonces ahí esa es la... Entonces cualquier biólogo sí se siente como que... La otra vez el mismo diario hablaron de un varamiento de una ballena jorobada y pusieron la foto de un cachalote, ¿no? O sea, son cosas que son especies distintas y son distintas, así que sí tienen importancia. Y pongo el caso de Concitec, básicamente, porque es nuestro ente rector. Pero también esto sucede, o sea, sucede con otras instituciones, sucede con nosotros mismos a nivel personal y sucede con instituciones, sucede con universidades. Las universidades tampoco están libres de esto, o sea, ha habido casos de esto, de Cayetano Heredia, de la Universidad Agraria de la Molina, de la Universidad de San Marcos, que indirectamente pueden provocar potencialmente desinformación por algunas cosas que hicieron. Y también sucede con agencias de comunicación científica. Por ejemplo, hace poco Nature News, todos ubicamos a Nature, ¿ya? Entonces tenemos Nature News como que es un referente en comunicación científica, sus artículos
obviamente gozan de confiabilidad. Habló de un estudio acerca de la sexualidad humana, pero lo tituló "No existe gen gay", ¿ya? Efectivamente, el estudio decía que no existía un gen gay, ¿ya? Pero ¿por qué eso potencialmente podría provocar una desinformación? Porque en la comunidad, las personas que niegan un origen biológico de la sexualidad tenían esa frase: no existe un gen gay. Entonces, cuando se quedaron con la información, con el titular de Nature News, creyeron que esa información les estaba respaldando. Y dijeron, ya, entonces científicos dicen que no existe un gen gay, y toditos empezaron a replicarse esa información. Y lastimosamente la gente solo se queda con los titulares. Y queda esa información impregnada. Y dices, oye, ¿verdad? Los científicos han sacado un nuevo reporte donde dice que no existe un gen gay. Pero la noticia verdadera es que no existe un gen gay, sino que es una característica poligénica, ¿ya? Que existen varios genes implicados. Entonces está diciendo una cosa totalmente distinta, pero ya se creó un fenómeno de desinformación por cómo está siendo procesada esa información. Lo que decías, apuntabas, Martín, era muy importante. O sea, está bien cómo comuniquemos, pero hay una parte del lector que pone su parte en cómo va a difundir esa noticia. Y si se queda solo con el titular y empieza a rebotar en su propio círculo, lastimosamente no va a leer más allá, y se está generando un fenómeno de información muy importante para entender este tema de la sexualidad en este caso, ¿no? Y en la siguiente, por ejemplo, otro punto que me parece importante para atacar el tema de no ser susceptibles a la fake news, obviamente es la educación. Tenemos que apuntar ahí. La educación nos da las herramientas para no ser tan susceptibles a la desinformación. Básicamente es por conocer algunas cosas, pero también hay otra teoría que se llama la teoría de la inoculación. Esta teoría de inoculación en psicología social lo que dice es que hay que exponer a las personas a pequeñas dosis de desinformación para que sean como que vacunados acerca de este tema. ¿Cómo es esto? Que en la etapa escolar o en la etapa de formación hablas y discutes de estos temas, ¿no? O sea, discutes de la problemática social en diversos temas y haces a la gente crítica de esos aspectos. Y entonces ahí es como las personas se forman una especie de vacunación, inmunización acerca de las fake news, ¿no? Y otro de los puntos que me gustaría abordar es que cómo nos volvemos menos vulnerables a esta problemática, es saber los mecanismos acerca de fake news. Otra cosa que me gustaría apuntar en este público donde estamos hablando de comunicación científica es que la comunicación científica también se tiene que abordar como ciencia. O sea, tiene que haber una ciencia de la comunicación científica, entender cómo se tratan esos procesos, entender cómo la gente entiende las noticias que nosotros damos. En especial cuando las noticias tienen un componente donde interactúan con distintos valores éticos, políticos, religiosos. Ahí la información se transforma en algo diferente, ya no es una información desnuda, digamos, sino interactúa con cada creencia que las personas tienen, y eso también hay que verlo. En este caso les he mostrado un paper que es de unos investigadores de Cambridge que hacen un juego donde probaron que jugar ese juego que explica los mecanismos de fake news ya hace que el grupo de personas que jugaron este juego sean menos susceptibles a las noticias, a reconocer este tipo de noticias falsas, ¿no? El juego se llama Get Bad News y básicamente se trata de ser el mayor dispersor de fake news, ¿no? O sea, tu rol más bien en ese juego es hacer los mayores fake news. Y ahí te vas dando cuenta cuáles son las estrategias que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, apelar bastante a la emoción o a la polarización de grupos sociales, al descrédito de personas, o sino a figuras de autoridad, apelar a figuras de autoridad y todas esas cosas. Básicamente,
creo que entendiendo el fenómeno en sí, de las noticias falsas, es una de nuestras mejores herramientas para no ser vulnerables a ellos, ¿no? Así que hacer un poco de ciencia, un poco de comunicación científica de la ciencia de las noticias falsas, también creo que ayudaría en todo este problema. ¿Listo? Bueno. Continuamos con la doctora. Hola, me llamo Gisela Ojeda y antes de entrar al tema de fake news, quería felicitar a las personas que están organizando este pequeño panel, conversatorio, y realmente lamento que el representante de Concitec se haya ido, y no solo lamento que se haya ido, sino que también lamento que no hayan más jefes de instituciones públicas de investigación y decanos de facultades de ciencia aquí, siendo esto tan importante para todos nosotros. Por otro lado, también quiero decirles que, digamos, este conversatorio me alegra, pero también me da ternura y me da pena, porque ustedes periodistas están tratando de ciencia, están tratando de hacer un esfuerzo, pero solo desde un lado, solo desde uno de los componentes. Están tratando de articular cosas a partir de ustedes mismos y de uno de los componentes, pero hay varios componentes en este asunto, y es el público, ¿no? Los científicos, ustedes los periodistas de ciencia, pero también el ente rector de la ciencia, la tecnología y la innovación, que tiene que provocar un análisis de la situación de todos estos componentes para poder lograr un impacto. Eso se hizo ya con el programa de popularización de la ciencia, que lamentablemente no está siendo ejecutado, y allí se analizó cuál era el problema del periodismo científico y la ciencia, ¿no? Y el problema central, y creo que lo tocó el señor del Comercio, es la escasa cultura científica en la sociedad peruana. Él habló de los lectores, ¿no? Sí, de los lectores de las noticias, ¿no? Hablaste de los lectores, o algunos de ustedes, que tenían también que, digamos, leerlas, interesarse, digamos, replicarlas, ¿no? Y esa escasa cultura tiene componentes, tiene causas y tiene efectos, ¿no? Entonces, es el ente rector el que tiene que analizar ese problema con la sociedad civil y con los componentes para ver cómo, como sociedad, solucionamos ese problema. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, es que las instituciones como INAIGEN, los institutos públicos, las universidades, no generamos suficiente información fácil de digerir, ¿no? Entonces yo ahora también estoy en una campaña en San Marcos, a donde he entrado como profesora, para transformar por lo menos mi facultad de Ciencias Biológicas en una facultad que suelte noticias, que se acerque más a la sociedad, ¿no? Además, otro problema que fue identificado es que las instituciones de educación superior no sacan formaciones en, digamos, ciencia para los científicos. Entonces, la ciencia es compleja, ¿no? La ciencia es compleja. Y al mismo tiempo, los científicos son comunicadores no hábiles, ¿no? No saben transmitir lo que piensan sin palabras complejas y complicadas. Entonces hay como una diferencia de lenguajes y tenemos que abrir programas de pregrado, de maestría, de doctorado, diplomados. El señor del Concitec habló de este diplomado que está promoviendo Concitec, pero solamente va a haber dinero para 12 personas, para formar 12 personas en este diplomado. Es una ayuda muy pequeñita, ¿no?
Y así, entonces tenemos que analizar como sociedad el problema y a cada causa tenemos que hacer políticas públicas de solución, ¿no? También el señor de Concitec habló de los clubes de ciencia, pero Concitec no está poniendo, y corrígeme, no sé, un sol en los clubes de ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, el ente rector que tiene que articular y promover estas cosas, por ejemplo, haciendo concursos de periodismo científico, concursos para editores de páginas, ¿no? ¿Quién tiene la mejor página de ciencias? Para diferentes problemas y se hace una estrategia común, ¿no? Entonces, ese es la finalidad del documento que se publicó, que había toda una serie se llaman instrumentos, ¿no? Se llaman instrumentos de política, es decir, identificando las causas de los problemas, para cada causa proponemos diversas soluciones, ¿no? ¿Cómo se convierten en instrumentos? En becas, en financiamiento de programas educativos, en concursos para periodistas, en concursos para estudiantes, en fin, toda una serie de aspectos que tienen que ser enfocados de una manera articulada y estratégica para poder ayudar. Por ejemplo, conversatorios como este, eventos, ¿no? Financiamiento para eventos de popularización de la ciencia, etc. Entonces, yo creo, o sea, después que salí de Concitec, para mí también Concitec fue una época de aprendizaje, ¿no? Y felizmente los científicos estamos como entrenados a aprender rápido, ¿no? Pero efectivamente tampoco hay formaciones para personas que trabajan en política y gestión de la ciencia en el país. No hay ni una sola, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que todavía debemos hacer. Entonces ahora, para entrar al problema del fake news, yo estoy completamente de acuerdo con lo que nos ha mencionado hace un momento Brian. Brian, perdón. Sí, no es que no los pierda, sino que así soy distraída. Brian nos ha mencionado una serie de aspectos y, a ver, ¿qué cosa es lo que pienso yo? En términos generales, las noticias y los fake news de ciencia tocan puntos que tocan a las personas, es decir, la salud, ¿no? Los desastres naturales, ¿no? Pero también tocan a la humanidad en su conjunto y a nosotros como parte de esa humanidad con fake news de astronomía, de ETs, ¿no? Pero son cosas que tocan personalmente y él hablaba del aspecto emocional de esos fake news, ¿no? Y así, digamos, causan daño a las personas. Pero esos fake news, y eso es un punto que Brian no tocó, lo tocó, yo diría, con una óptica distinta, dañan a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia está basada, o sea, el objetivo de la ciencia es la transformación de la sociedad. Ese es el objetivo de la ciencia. Sin ciencia estaríamos hoy día todavía en las cavernas. O sea, y todo este cambio que hemos logrado como sociedad desde las cavernas hasta hoy, en este auditorio tan bonito, ¿no? Ha sido gracias a la ciencia y a los científicos y a los pensadores. Pero para que ocurra ese avance tiene que haber una confianza de la sociedad en la ciencia. Porque si no, los científicos pueden decir cualquier cosa, pueden decir existe el cambio climático y nadie les cree, ¿no? Entonces tiene que haber una confianza de la sociedad en esas evidencias que menciona la ciencia y en las soluciones que propone la ciencia. Entonces los fake news atacan directamente a esa confianza. Atacan directamente y por lo tanto son un enemigo número uno de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia se basa profundamente en construir esa confianza.
Y por eso tenemos la evaluación de pares, por eso pasamos exámenes, por eso hacemos maestrías y doctorados, que no es, una maestría y doctorado no es nada, es simplemente una comprobación que la persona está calificada para seguir un método, para contestar una pregunta, nada más es eso. O sea, un grado no es nada, es simplemente que colegas tuyos dicen, ah, ok, esa persona sabe hacer una pregunta, sabe plantear una metodología y tiene la estamina y la fortaleza para, en la desesperación, seguir marchando y llevar a cabo sus experimentos para poder contestar eso. Básicamente es eso. Eso es un doctorado, ¿no? Nada más. Entonces, creo que los fake news debemos combatirlos. ¿Cómo? A través del postulado central del programa de popularización de la ciencia, que es decir, tenemos que luchar contra la escasa cultura científica en la sociedad peruana. ¿No? ¿A través de qué cosas? A través de diversos instrumentos. Uno, evidentemente, la educación en los colegios, como dijiste tú, esta divulgación de este tipo de juegos, ¿no? Pero a nivel masivo. O sea, no puede ser un club de ciencia por acá, o un diplomado para 12 personas, ¿no? O sea, eso me quedo sin palabras, ¿no? Entonces, tenemos que articular los esfuerzos entre instituciones públicas de investigación, privadas de investigación, universidades de ciencias, por ejemplo, una herramienta que hubiera podido servir para los periodistas científicos es lo que era el DINA, el CTI-VITE, donde ustedes podían buscar, vamos a decir, ya, terremotos o sismos, y ustedes buscaban geólogos y les salía una lista de geólogos, podían allí escoger algunos nombres para ir y entrevistar, ¿no? Bueno, ya no se puede hacer eso, ya no se puede buscar personas por actividad, ha sido cerrado, ¿no? El Open Access. Entonces, tenemos que, de repente como sociedad civil, decidir qué tipo de cosas tenemos que hacer al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar? Uno, no solamente a través de la educación, sino también tenemos, yo diría, tanto científicos como periodistas, tenemos que construir confianza de algunos sitios de información científica, como puede ser N+1, la página del comercio o algunos otros, y elegirse como aquellos que sí dan la información más precisa posible, ¿no? Y esos lugares o esos periodistas pueden también denunciar a aquellos que son fake news. O sea, decir, no, un ratito, esto no es así, es de esta otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar sobre los efectos negativos de la homeopatía, combatir a los antivacunas, o sea, escoger temas importantes, pero que en el corazón atacan también el espíritu anticientífico. ¿Ah? O sea, no es solamente, por ejemplo, vamos a ver cuántas vidas podemos salvar con los trasplantes. No es solamente eso, sino es darle la vuelta al pensamiento anticientífico, mostrando la realidad de la manera más precisa y mostrando también el pensamiento científico detrás de los resultados, ¿no? Eso es un poquito lo que había pensado con respecto a lo de fake news. Gracias. Hola.
tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Soy Carola Altamirano, comunicadora de la Unidad de Información Pública de UNESCO. Y bueno, si bien es cierto, mi trayectoria no me ha permitido trabajar directamente el tema de la ciencia en sí, pero sí he visto el tema de las comunicaciones, desde la comunicación por el desarrollo y a nivel audiovisual. Entonces, desde mi experiencia, primero quisiera comentarles una anécdota, ¿no? Que tuve la mala fortuna, o en todo caso la experiencia de pasar en México hace 2 años cuando estuve en el terremoto del 19 de septiembre. Pude percibir como, en ese caso, ciudadana que estaba haciendo un intercambio en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo es que trascendió y cómo es que afectó notablemente un fake news a toda esa población, a México, y cómo trascendió a nivel internacional. Luego del terremoto, a las pocas horas, se habló, hubo un derrumbamiento de un colegio de 2 pisos y lamentablemente fallecieron muchos alumnos, y se habló de una niña, Frida Sofía, que había sido aplastada por los muros del colegio. Entonces trascendió a las horas que esta niña estaba siendo buscada por su madre y gritaba el nombre de esta niña, Frida Sofía. Entonces trascendió también a través de los medios que habían escuchado auxilio, socorro por parte de la niña. Horas después, al día siguiente y durante 2 días consecutivos, se estuvo difundiendo a través de los medios de comunicación tradicionales, también a través de las redes sociales y del WhatsApp, esta información que fue en realidad orquestada por diversas instituciones, en fin, no voy a, bueno, ya se sabe quiénes fueron, pero el tema es que qué tan peligroso puede ser transmitir este tipo de información sin tener la rigurosidad de verificar las fuentes, de saber en el 85 también hubo un terremoto en México y también se creó una historia de un tal niño Monchito, ¿no? Entonces, es esta estrategia que se crean y es lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de fake news, démosle el nombre apropiado, son mentiras, son campañas de desinformación que son creadas, y creo que estamos de acuerdo con esto, para desinformar a la población con uno u otro objetivo. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes están detrás de estas campañas de desinformación? Es lo que nos preocupa a nosotros como ciudadanos, es lo que nos preocupa a nosotros como periodistas, comunicadores, y también es preocupación del UNESCO, puesto que uno de los mandatos de la UNESCO es bueno, que está contemplado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, que lo tenemos muy bien presente, es la libertad de expresión y el acceso a la información, ¿no? La libre circulación de la información. Entonces, cuando tenemos este tipo de información que va circulando a nivel internacional, es decir, por momentos tenemos pensamientos, líneas políticas polarizadas, ideologías polarizadas, y con el libre acceso o fácil acceso a las redes sociales, que los ciudadanos tienen a los medios de comunicación y también a través de las redes sociales, es que peligra, ¿no? El tema de la libre expresión, y es preocupación de nosotros que no se vaya a censurar por este tipo de mala información esta libertad de expresión, ¿no? Esto por un lado, y es también interesante, y lo pongo a reflexión de todos, no solo comunicadores, sino